Y seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión con el querido Miguel Ponce, como ya podrán ver ustedes, en primerísimo plano, para acompañarnos en este segmento de la mañana del lunes, tras un momento muy, pero muy importante para todos los argentinos. Y vamos a aclarar aquí, Tomás, buen día, y gracias por venir, Miguel, por favor. Quien tiene muchísimo que ver con todo este tema del comercio y sobre todo el tema importaciones que nos tiene tan en jaque, y el tema dólar y todo lo que está pasando, porque ahora viene otra etapa, pero la historia no ha cambiado demasiado, ¿no? No, tienen razón ustedes, es un punto de inflexión el que estamos viviendo, pero un punto de inflexión que nos sorprende, yo diría, con una transición muchísimo más difícil de la que pensábamos que iba a ocurrir. Cuando hablo de transición estoy hablando del periodo que va desde hoy, o anoche las elecciones, hasta el 10 de diciembre. De hecho, no hay antecedente en la historia del país que el Banco Central en algún momento haya tomado una medida del nivel de las características que ha tomado. En realidad, ninguna medida el día anterior a las elecciones presidenciales. Y eso pasó el sábado. Y esto ha ocurrido el sábado. El sábado, yo diría, hemos tenido un fin de semana muy movido, porque el sábado, ustedes saben, trascendió una comunicación del Banco Central por el cual se reducía el posicionamiento en divisas extranjeras de los bancos privados. Esto que el Banco Central, yo creo, supuso que iba a ser leído por la producción, por la industria, por todos los sectores vinculados al comercio exterior, como que iba a haber más dólares disponibles para pagar esos insumos, luego de varias semanas en las cuales hubo conflictos serios para pagar a los proveedores, en realidad fue leído. O sea, en lugar de leer esa mitad del vaso medio lleno, diríamos, se leyó la otra mitad, la del vaso medio vacío, que significa ¿qué? Alerta, porque se entendió que esta medida ponía todas las luces del tablero en rojo y alertaba de que ya no había más dólares. Lo que hemos dicho la última vez que los visité, de que los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía real no estaban, ahora quedaba hasta, yo diría, cuantificado, en descubierto por el propio Banco Central tomar una medida de esta naturaleza. Esto originó, por supuesto, preocupación en todos los sectores, vinculados al campo, a la industria, a la producción. Lo que hizo concretamente el Banco Central fue pedirle a las distintas entidades bancarias, muchachos, nos vamos a quedar con un 10% de reducción, dinero que ustedes así tienen es, en dólares, porque no tenemos una moneda. En efecto, así fue leído. Y esto originó que, bueno, los sectores clientes de los bancos le hicieran llegar esta inquietud a los bancos, se fue generando una situación, me imagino, un pánico. Claro, y fuimos hablando entre las distintas gremiales, los distintos sectores involucrados en la problemática del comercio exterior y de la producción, y el sábado a última hora habría, digo, porque esto yo no estuve presente, ha habido una reunión con la gente del Banco Central, algunos dicen que hasta el propio Vanoli participó, donde se lo habría amenazado el Banco Central con meter el propio domingo un recurso de amparo para desconocer esta medida, si es que no había una suerte de acuerdo de que quedara en suspenso. Por eso es tan importante cómo abre el mercado hoy. De hecho, trascendió inclusive que hasta podía llegar a haber un feriado cambiario, con lo cual el tema subía en ebullición. Creo que esto no va a ocurrir, creo que va a funcionar la plaza normalmente. Vamos a ver qué hacen los bancos ante esta situación. Yo no creo que haya recurso de amparo, porque me parece que hubo comprensión por parte de las autoridades que se están yendo, de que conviene estirar esta situación y de alguna manera empezar a hacerle caso a un reclamo que ya es generalizado. Señores, no puede seguir habiendo dólar ahorro o dólar para turismo y que no haya nada para la producción. Es decir, cuando estamos pensando en que a partir de hoy pueda destrabarse situaciones que hacen que desde terminales automotrices hasta proveedoras del agro están con o máquinas o importadores de autopiezas o piezas para las máquinas agrícolas o repuestos o lo que sea, puedan pagarle a sus proveedores a partir de hoy, bueno, estamos con mucha expectativa de que esto sea así, sobre todo a partir del cuadro de situación Miguel, si uno supone, conociendo a este gobierno, que todo este tema del dólar ahorro, todo este tema del dólar turismo es de alguna manera para quitar las aguas
decir, muchachos, tranquilo, está todo bien, que yo cuantas cosas y que la gente pueda seguir haciendo turismo o pueda seguir guardando unos dólares en el banco, ahora no tiene ningún sentido. Ya perdieron las elecciones, anda a cantar la Gardel. Absolutamente. Yo lo habíamos analizado con ustedes la última vez que yo estuve, diciéndole que la opción había sido una opción electoralista. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, el gobierno que está finalizando, evaluaba de que entre 1.200.000 y 1.300.000 eran los usuarios de esta problemática del dólar ahorro o dólar turismo, y bueno, que no convenía afectar esa situación, pero que no se tenía en cuenta la cantidad de sectores vinculados a la producción perjudicados, y que me parece que no había habido una correcta cuantificación. De hecho, miremos cómo quedó el mapa electoral hoy. Si uno mira toda la franja del centro, la productora, la más vinculada a la producción, ha salido todo en un repudio importante al gobierno que se va, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy, Miguel, de las importaciones? Yo diría, a nosotros nos preocupan casi más las exportaciones que las importaciones. Las importaciones desde ya que nos preocupa porque viene en una caída constante y por supuesto la producción está siendo afectada. Pero lo que hay que comenzar a pensar, y el nuevo gobierno tiene lógicamente que resolver esto, es el tema exportador. ¿Por qué? Porque el 80% de lo que se está importando hoy pega directamente, lo hacen empresas exportadoras. El 90% de lo que se importa está destinado a la producción de la industria, del campo, de la infraestructura, de servicios públicos y privados. Y de eso el 80% lo importan empresas exportadoras, con lo cual se está golpeando directamente. Cambio la pregunta, ¿qué pasa con la exportación? ¿Han caído en la Argentina en estos últimos meses? Sin discusión. Llevamos 18 meses continuos, lo dice el propio presidente de la Cámara de Exportadores, ¿no es cierto?, el amigo Mantilla. El nivel de preocupación que tienen los sectores, están viviendo una situación absolutamente inédita, y obviamente el primer punto de la agenda de recuperación de la competitividad en la Argentina tiene que ver por no solo el alineamiento de las políticas cambiarias con la región, digo Brasil en particular, sino además con ver de qué manera volvemos a una reinserción inteligente al mundo que permita precisamente la recuperación de la todo esto que se hizo, evidentemente, lamentablemente, lo dijimos también casi como chiste la última vez, ha terminado siendo exitosa la política de la señora presidenta cuando nos anunció sustitución de exportaciones, un concepto que jamás pensamos que alguna vez íbamos a como si Argentina fuese un mercado interno tan importante, ¿no? Absolutamente, o como si fuese alegre que el trabajo de los argentinos materializado en valor agregado sobre nuestras producciones primarias que van a servir mercados al exterior tenga que ser hoy reemplazado por por un producto de otros obreros, de otros países que van a reemplazar los productos que antes... Ahora, este es el resultado solamente de haber intentado defender el consumo interno, el mercado interno. No, por supuesto que no. Este fue el resultado de un conjunto de políticas, entre ellas el retraso cambiario, ¿no es cierto?, que le ha quitado competitividad a todas las producciones regionales. Pero el retraso cambiario también, la idea del gobierno era no generar una inflación. Absolutamente, anclaron la inflación a partir del retraso cambiario. ¿Y esto a costa de qué? Precisamente a costa de afectar la competitividad argentina y generar todas estas situaciones vinculadas a cepos que ellos crearon como si fuese un laberinto del cual hasta ahora no le encontraron salida. Miguel, hay una especulación que inclusive hasta se podría anunciar o deslizar como posibilidad hoy en la conferencia de prensa que va a brindar Macri en algunas horas, en algunos minutos, que para traer dólares rápido se estaría evaluando la posibilidad de quitar retenciones a todos los productos agropecuarios por 90 días. ¿Vos conocés esto? Nosotros no solo conocemos, sino que lo hemos dicho públicamente. Aquí se generó una contradicción que no es tal, o que por lo menos fue un entretenimiento. Políticas de shock versus políticas gradualistas. La alternativa no es o, pueden coexistir, es y. Algunas medidas tienen que ser puestas en marcha ya o el 10 de diciembre, ¿sí? Digo, el nuevo INDEC. No podemos seguir con cifras truchas, como dicen los chicos, ¿no? Esto es política de shock. Algunas retenciones obviamente tienen que ser eliminadas ya, las que tienen que ver con las economías regionales esencialmente. Otras podrán ser discutidas y podrá haber algún gradualismo. Alguien dice que la de la soja no es una inmediata. De las devoluciones, de los endeudamientos que está habiendo, las importaciones que están adeudadas
Obviamente hay que resolverla, a lo mejor seguramente a través de algún bono. La devolución del IVA y de todo lo que tenga que ver con las exportaciones, podrá haber un acuerdo con la FIP y encontrar alguna manera de compensar. Pero, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con insumos tiene que ser pagado ya y tiene que ser normalizado ya. De la deuda, seguramente, podremos generar el bono. Y de la remisión de utilidades atrasadas de tantos años, también, allá al fondo, podrá haber un bono. Es decir, eso es gradualismo, pero también eso es coexistiendo con medidas de shock como las que pueden ser anunciadas en el día de hoy. Desde ya, que es imprescindible. ¿Por qué el tema de levantar las retenciones? Porque acá, si no se genera algún mecanismo de reconstitución de las divisas, no se pueden salir de los cepos. Cuando hablamos de reconstitución de divisas, estamos pensando que si no se toma ninguna medida, este gobierno entrega el 10 de diciembre un rojo en el Banco Central de entre 5.000 y 5.500 millones de dólares. Es decir, como lo dijimos la vez pasada, está entregando un Banco Central con menos reservas que las que recibió Néstor Kirchner cuando asumió y nos dijo entonces que estábamos en el infierno. Recuerdan ustedes, hoy estamos peor que en el infierno. Entonces hay que reconstituir una masa ¿de qué? Una masa de unos 30.000 millones para poder salir sin riesgo de los cepos, evitando escapes, escaladas o corridas. ¿Y esto cómo se puede hacer o cómo se debe hacer? Hoy tiene que anunciar el presidente electo que una misión sale al exterior a hablar con el BID, con la Corporación Andina de Fomento, con los brasileros, con los chinos y hasta con el JP Morgan, que dijo que podía armar un club de bancos para ver cómo se resolvía el tema de los holdouts. Hoy hay que anunciar un pacto o un acuerdo económico, político y social que permita que la puja distributiva no entre en una carrera entre precios y salarios, ¿no es cierto? Del estilo de lo que fue el acuerdo político de la concertación chilena. ¿Por qué decimos político y ponemos el acento? Porque si es, como se venía diciendo, simplemente un acuerdo corporativo, económico y social entre las gremiales empresarias y las gremiales de los trabajadores, deja afuera al Estado. Y el Estado hoy es el principal tomador de mano de obra, ¿no es cierto? El principal empleador y es el único, tal vez, inversor del último tiempo. Entonces no puede ser dejado afuera. Ese acuerdo político, económico y social es central, debe ser anunciado, como deben ser anunciados, ¿no es cierto?, algunas medidas como las que hablamos hoy, para armar esa masa que permita que dólares de estos acuerdos, más los dólares que el campo tiene para ir colocando a partir de la liquidación de la cosecha retenida, ¿no es cierto?, lógicamente, con los valores que teníamos de dólar y las brechas, era imposible plantearse que se sorprendían que la cosecha estuviera retenida. Ahora esos dólares tienen que venir a la producción para sumarse a esta nueva etapa en la cual todos estamos tan esperanzados. Miguel, gracias por tu Gracias, visita, como siempre. Sos muy amable, muy gentil por haber venido. Miguel Ponce charlando con nosotros en esta mañana de Mercado Visión. Breve pausa, ya volvemos.